El hambre no siempre empieza en el estómago. A veces empieza en la mirada de un niño, en la forma en que aprieta un trozo de pan duro como si fuera un tesoro, en la manera en que finge que está lleno para no preocupar a nadie. En la granja de don Jaime Roldán, el hambre había comenzado mucho antes de que alguien se atreviera a pronunciar esa palabra. Desde fuera, todo parecía perfecto. Las tierras seguían verdes, las vacas seguían pastando, el trigo seguía meciéndose con el viento. El pueblo decía que era un hombre afortunado, viudo joven, con 2 hijos hermosos, dueño de una de las mejores granjas de la región, y ahora casado de nuevo con una mujer que todos describían como refinada. Ese era el mundo que veían los demás. Pero dentro de la casa, las cosas eran muy distintas. Lucía había llegado 6 meses atrás con maletas llenas de vestidos y una sonrisa que encendía habitaciones. Sabía hablar con los comerciantes como si conociera sus historias personales. Sabía cómo presentarse en la iglesia con la devoción exacta que la gente esperaba. Sabía mover los hilos de la opinión ajena como quien teje encaje fino, sin que nadie notara sus manos moviéndose. Fue ella quien insistió en llevar un libro detallado de gastos. No fue una sugerencia casual. Fue una insistencia elegante, presentada como un acto de amor por la familia. He visto muchas granjas arruinarse por falta de administración, dijo una noche, mientras escribía números con caligrafía cuidada. Quiero proteger lo que hemos construido. Fue ella quien pidió revisar la despensa personalmente, quien tomó las llaves de Marta y comenzó a controlar exactamente qué entraba y qué salía. Fue ella quien sugirió, con toda la dulzura del mundo, que quizá era hora de racionalizar las comidas, dada la situación económica del país. Jaime, cansado de los problemas, cedió. «Hay que ahorrar», decía cada noche, mientras escribía números. «El campo ya no es lo que era, Jaime. Tus tierras no producen lo que producían hace 10 años. Si no aprendemos a administrar bien, tus hijos van a crecer en la pobreza. ¿Es eso lo que quieres?». Y cada vez que decía, tus hijos, no nuestros hijos, algo en el pecho de Jaime se tensaba, pero lo ignoraba. Era más fácil creer en los números que hacer preguntas que lo obligaran a ver lo que no quería ver. Nadie quiere descubrir que ha traído al enemigo a su casa. Los niños, Tomás de 8 años y Ana de 6, no entendían de libros de contabilidad. Entendían de cosas mucho más elementales. Que antes, cuando su madre vivía, siempre había sopa suficiente para repetir. Que antes el pan sobraba y ahora había que partirlo en pedazos minúsculos. Que antes la mesa era llena de voces y ahora estaba llena de silencios. Tomás comenzó a fingir que no tenía hambre. Se ofrecía a dar su porción a Ana, quien era más pequeña. Trataba de ser valiente como creía que los hombres debían ser. En las noches, se dormía con el estómago retorcido, pero no se lo decía a nadie. Ana simplemente comía lo que le daban y preguntaba tímidamente si había más. Cuando le decían que no, asentía, como si hubiera esperado esa respuesta. Sus mejillas comenzaron a verse más hundidas. Sus brazos se hicieron más delgados. Pero algo aún peor sucedía. Los niños comenzaban a cambiar emocionalmente. Tomás dejó de jugar. Se quedaba sentado en rincones pensando en cosas que un niño de 8 años no debería tener que pensar. Pensaba en si había comida el día siguiente. Pensaba en si esto siempre sería así. Pensaba de forma vaga pero terrible en si algo estaba mal con él. Ana se volvió ansiosa. Cada vez que Lucía se acercaba a la cocina, Ana la seguía con los ojos. La niña pequeña, que debería estar imaginando historias fantásticas, estaba calculando cuánto pan le quedaría después de cada comida.
La única que parecía verlo todo era la niñera, la señorita Inés. Inés llevaba 2 años en la casa. Era una mujer de poco más de 20 años, hija de un peón que trabajaba en las tierras del sur, criada sin educación formal, pero con una inteligencia que no necesitaba escuela. No era una mujer de grandes palabras ni de gestos teatrales. No hablaba para que la escucharan. Era más bien de silencios atentos y manos ocupadas, siempre ocupadas. Sabía peinar trenzas mientras escuchaba los miedos nocturnos de los niños sin juzgarlos. Sabía remendar ropa con puntadas tan pequeñas que apenas se notaban los remiendos, haciendo que lo roto pareciera completo nuevamente. Sabía cuándo una fiebre era peligrosa y cuándo un niño solo necesitaba que lo abrazaran, sin palabras, sin explicaciones. Sus manos eran fuertes, curtidas por el trabajo, pero cuando tocaba a los niños, se volvían sorprendentemente suaves. Los niños la adoraban con la intensidad que solo los niños saben amar. Totalmente, sin cuestionamientos, sin esperar nada a cambio. Tomás le contaba sus secretos. Le mostraba dibujos que hacía, insectos que encontraba, los miedos que no podía contarle a su padre, porque su padre era demasiado importante para preocupaciones de niños. Ana simplemente la seguía de un lugar a otro, como si fuera una extensión de sí misma. Y eso, tarde o temprano, iba a convertirse en un problema, porque Lucía veía ese amor y lo veía como una amenaza directa a su autoridad. Al principio, Lucía fingió no verla. Es buena muchacha la señorita Inés, aunque debo admitir que a veces se muestra demasiado familiar con los pequeños, un poco demasiado cariñosa, pero no se les pasó. Con el tiempo, todo lo contrario. Pero en el pueblo, donde la gente vive de observar la vida ajena, las cosas se ven desde otra distancia. Un sábado por la mañana, la señorita Inés bajó al mercado con los niños. Era el único día en que Lucía permitía que Tomás y Ana salieran de la granja para estirar las piernas, siempre y cuando regresaran antes del mediodía. Inés caminaba con una cesta de mimbre al brazo, Ana agarrada a su falda, Tomás unos pasos adelante, mirando todo con ojos curiosos. El mercado olía a pan recién horneado, a queso, a jabón casero. Los vendedores voceaban sus productos, las gallinas cacareaban en jaulas de madera, y en cada esquina había un pequeño grupo de mujeres hablando en voz baja, fingiendo comparar precios mientras comparaban vidas. «¡Mírala! ¡Ahí viene!», susurró una. La niñera del viudo Roldán. «Dicen que ahora manda más que la propia señora», respondió otra con una sonrisa torcida. «Los niños no se le despegan». Inés fingió no escuchar. Tenía años de práctica ignorando comentarios que no le pertenecían. Se concentró en escoger las verduras más frescas, en calcular cuántas zanahorias podía comprar sin pasarse del presupuesto que Lucía le había entregado con precisión milimétrica. «Buenos días, señora Carmen», saludó, intentando mantener la voz firme. «Buenos días, niña», respondió la vendedora, una mujer de manos grandes y rostro amable. «¿Y los pequeños? Se ven más delgados desde la última vez que los vi». La pregunta cayó como una piedra en el pecho de Inés. «Crecen», mintió rápidamente. «Los niños cambian rápido». Ana, que escuchaba todo, apretó más fuerte la mano de Inés. Tomás bajó la mirada. En ese momento, una risa conocida se extendió por el mercado. Lucía se acercaba entre los puestos, con un vestido demasiado elegante para ese lugar, y un sombrero adornado con un lazo que llamaba más la atención de la que cualquier mujer prudente desearía. Caminaba como quien desfila, no como quien compra. «Inés»,
La llamó con voz dulce pero con filo. ¿Ya has terminado? Inés se giró. Casi, señora. Solo falta el pan. Lucía se acercó a los niños, les acomodó el cabello como si fuera una madre cariñosa, y luego se volvió hacia las mujeres que la observaban. La pobre aún no se acostumbra a los números, dijo, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Es buena muchacha, pero no entiende que ya no podemos gastar como antes. El campo está difícil, ¿saben? Hay que recortar por algún lado. Las mujeres asintieron, complacidas de ser incluidas en la confidencia. Claro, claro, los tiempos están malos para todos, comentó una. Y los niños, añadió otra. Siempre quieren más, ¿no? No saben estar agradecidos. Lucía suspiró. Teatral. Exacto. Pero yo hago lo posible. Por eso llevo las cuentas personalmente. No puedo dejar que una criada, por buena que sea, maneje la despensa a su antojo. Inés sintió cómo la sangre le subía al rostro, ardiente de vergüenza. No porque le dolieran las palabras dirigidas a ella, sino porque Tomás y Ana estaban ahí, escuchando cómo la mujer que debía ser su madrastra hablaba de ellos como si fueran un gasto molesto. Tomás apretó los puños. Ana escondió el rostro en la falda de Inés. Inés respiró hondo. Los niños no son un gasto, señora, dijo con voz baja pero firme. Son la razón de que la mesa exista. Lucía giró la cabeza lentamente, clavando en ella una mirada afilada. Por un segundo, el mercado entero pareció quedar en silencio. Luego, Lucía sonrió. Claro, claro, Inés, respondió. A veces olvido que tú no tienes hijos. No sabes lo difícil que es educarlos correctamente. Las mujeres rieron en coro, como si les hubieran dado una señal. Inés apretó los dientes y bajó la mirada. Más tarde, de regreso en la granja, Lucía la llamó aparte. Te voy a pedir algo, dijo con esa voz de miel que siempre precedía al veneno. No vuelvas a corregirme en público. Nunca. ¿Entendido? Inés tragó en seco. Solo defendía a los niños, señora. No necesitan que tú los defiendas, replicó Lucía. Tienen padre, y me tienen a mí. Tú estás aquí para hacer tu trabajo, nada más. Esa noche, mientras servían la sopa aguada, Inés vio cómo la mano de Ana temblaba al acercar la cuchara a la boca. Vio cómo Tomás miraba el pan como si fuera oro, y comprendió que, si no hacía algo, ese hambre iba a crecer más rápido que ellos. Don Jaime, ¿puedo hablar con usted un momento? Jaime levantó la vista. Claro, Marta. ¿Qué sucede? He notado algo raro en la despensa. La harina, el pan, la leche, desaparecen más rápido de lo normal. No es natural. Jaime frunció el ceño. ¿Me dices que alguien roba? No quiero acusar a nadie, patrón. Pero la única que entra y sale tanto de la cocina, aparte de mí, es la señorita Inés. Las palabras quedaron en el aire como humo tóxico. Jaime frunció el ceño. Jamás se le había pasado por la cabeza que Inés pudiera estar robando. Pero una vez que la sospecha entra, ya no sale intacta. Esa noche, en la cena, Lucía soltó su veneno. He escuchado en el pueblo, dijo con voz suave, que algunas niñeras se aprovechan de la confianza de sus patrones, que llevan comida a sus familias o la venden. Es triste, pero pasa. Jaime no respondió. Pero la combinación de las palabras de Marta y el comentario de Lucía comenzó a calar en él. Comenzó a observar. Vio que Inés pasaba tiempo en la cocina. Vio que a veces salía con un pañuelo atado, como si ocultara algo. Vio que los niños la miraban con una mezcla de adoración y secreto compartido. Y como no preguntó, como eligió la ignorancia cómoda,
llenó los silencios con la versión más oscura posible. Una noche, mientras revisaba las cuentas, Lucía dejó un papel delante de él. Mira, he anotado todo. Harina, pan, leche, huevos, lo que entra y lo que falta. Las cifras eran exactas, o al menos parecían serlo. Faltaba comida, faltaba dinero. Yo no quiero meterme, susurró Lucía. Pero si permites que alguien robe, pronto no tendremos ni para los niños. Esa frase fue el golpe final. Jaime cerró el libro con fuerza. Decidió que al día siguiente hablaría con Inés. Decidió que la despediría. No iba a tolerar que una empleada pusiera en riesgo a sus niños. Jaime revisaba unos papeles en el escritorio, sin realmente leerlos. En el pasillo que llevaba a la despensa, se escucharon pasos suaves. Pequeños. Tomás se había levantado de la cama. Tenía 8 años, pero sus pasos eran los de alguien mucho mayor. Caminaba despacio, con una determinación silenciosa que no debería pertenecer a un niño. Llevaba la camisa de dormir arrugada, el cabello revuelto, los ojos abiertos de par en par. Sabía dónde Marta guardaba el pan del día anterior. Lo había visto muchas veces. Sabía que siempre quedaban 1 o 2 trozos que no se servían en la mesa. Trozos que, hasta hace unos meses, se dejaban para las gallinas o se tiraban a los perros. Ahora esos trozos eran la diferencia entre dormir con el estómago vacío o no. Tomás llegó a la despensa. Abrió la puerta con cuidado, conteniendo la respiración. El olor del pan viejo le golpeó de lleno, dulce y doloroso a la vez. Sus manos temblaron al palpar en la oscuridad el pequeño cajón donde Marta guardaba las sobras. Encontró un trozo. No era grande, no era blando, era duro, seco, pero para él era un tesoro. Se lo llevó a los labios, pero no llegó a morder. «No lo hagas», susurró una voz en la oscuridad. Tomás se giró, el corazón en la boca. Inés estaba en la puerta, con una vela en la mano. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos estaban despiertos, más despiertos que nunca. «Señorita Inés», murmuró Tomás, yo solo quería un poco. Para mí. No iba a decirle a nadie». La vela tembló ligeramente en la mano de ella. «Lo sé, mi amor», respondió Inés acercándose. «Lo sé». Se arrodilló a su altura y tomó el pan de sus manos. Lo miró durante un segundo como si estuviera decidiendo algo y luego partió el trozo en 2. «Mira», dijo. «La mitad para ti, la mitad para Ana». Tomás la miró confundido. «¿Y usted?» Inés sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. «Yo ya comí», mintió. Tomás frunció el ceño. «Eso no es verdad. Hoy no la vi comer». Inés sostuvo su mirada. «A veces los mayores tenemos que hacer cosas que los niños no entienden. Pero hay algo que sí quiero que entiendas, Tomás». Lo tomó por los hombros. «Lo que estás haciendo ahora, levantarte de la cama, venir a buscar pan a escondidas, no está mal porque quieras comer. Está mal porque tendrías que poder pedirlo, porque nunca tendrías que sentir vergüenza por tener hambre. ¿Lo entiendes?» Tomás tragó en seco. «Si le pido a la señora se enoja», susurró. «Si le pido a papá dice que confía en ella. Entonces no sé a quién pedirle». Fue como una estocada lenta al corazón de Inés. «A mí», dijo con voz firme. «Siempre puedes pedirlo a mí, aunque yo tenga que pasar hambre para que ustedes no la pasen». Tomás la miró con algo que no era solo gratitud, era lealtad. «No quiero que usted tenga hambre». «Entonces prométeme algo», pidió ella. «Prométeme que no vas a volver a levantarte solo en la noche para buscar comida. Si no te alcanza lo que te dan, me lo dices, y yo haré lo que tenga que hacer».
Tomás asintió lentamente. Ella le puso el trozo de pan en las manos. Anda, vuelve a la cama. Y no le digas esto a Ana. No quiero que se preocupe más de lo que ya se preocupa. Mientras el niño se alejaba por el pasillo, Inés se quedó sola en la despensa, con la otra mitad de pan en la mano. Podría haberlo comido. Le dolía el estómago. Llevaba horas vacía. En cambio, guardó ese trozo en un pañuelo y lo dejó junto a la cama de Ana para el día siguiente. Cuando Marta entró más tarde, la encontró sentada en una banqueta, con la vela casi consumida. «Vas a enfermarte si sigues así», murmuró Marta. «Peor sería que se enfermaran ellos», respondió Inés. «Un día, Marta, esto va a explotar. Y el primero que se dará cuenta será don Jaime. Solo espero que no sea demasiado tarde». No sabía cuán cerca estaba ese día. Iba a tocar la puerta del cuarto de los niños. Iba a pedir a Inés que lo acompañara. Iba a decirle que tenía que irse. Pero entonces escuchó algo. Una vocecita pequeña. La de Ana. «Tommy, ¿crees que hoy sí vamos a comer algo más que sopa de agua?» Jaime se congeló. Luego la voz de Tomás, intentando sonar valiente. «No le digas eso a papá, Annie. La señorita Inés dice que no debemos preocuparlo. Él tiene cosas más importantes». «Pero tengo hambre». «Ya lo sé». Y en su voz había una madurez que no debería existir a los 8 años. «Ella nos da su pan. ¿No ves? Siempre dice que ya comió antes». Hubo un pequeño silencio. «Ayer escuché a la señora Lucía decir que Inés robaba comida. Pero, si roba, ¿por qué siempre come menos que nosotras?» Tomás respiró profundo. «Porque no roba. Ella nos la da. Cuando la señora se va, entra a la cocina y le pide a Marta lo que sobra. Y cuando no sobra, deja su plato en la mesa y dice que no tiene hambre». Jaime sintió como si alguien le arrancara el suelo bajo los pies. «¿Y si le decimos a papá? ¿Y si le contamos que casi nunca hay comida?» «No». La respuesta fue inmediata. «Él se enoja con Inés cada vez que la señora se queja. No entiende». Hubo un sonido suave. Jaime imaginó a Tomás tocando el cabello de su hermana. Y entonces, la voz de Inés, tan baja que Jaime tuvo que acercarse más a la puerta. «Escuchen, mis valientes. Esto va a pasar. Ningún invierno dura para siempre. Yo prefiero quedarme sin pan 10 veces antes que verlos acostarse con el estómago vacío. ¿Me oyen?» «Sí», respondió Tomás. «Pero no le cuenten a su padre que ustedes tienen hambre. No así. Él ya tiene demasiadas preocupaciones». Jaime sintió como si le atravesaran el pecho con una lanza. Se alejó de la puerta lentamente. Bajó las escaleras como un hombre en trance. Fue directo a la cocina. Marta estaba allí. Levantó la cabeza cuando lo vio entrar y su expresión cambió. Miedo. Culpa compartida. «Marta, los niños tienen hambre». No fue una pregunta. Marta se quedó congelada. «¿Cuántas noches llevan así?» «Patrón, yo...» Responde. «Desde que la señora Lucía llegó, don Jaime. 3 meses, quizá más. Ella controla todo lo que sale de la despensa». «¿Y Inés?» «Ella viene y me pide lo que puede. A veces dice que es para ella, pero...» «Bueno». Jaime se sentó. Las piernas no lo sostenían. «Marta, ¿los números que escribió Lucía son reales?» «La mitad no es robo, patrón. Es dinero que ella simplemente no gasta. Lo ahorra. Lo guarda en una bolsa que tiene escondida». Jaime se levantó bruscamente. Fue directo al cuarto de los niños. Abrió la puerta. Inés estaba allí, con un libro en las manos. Los niños estaban acostados. «Don Jaime, yo...» «Salgan, por favor», dijo mirando a sus hijos.
Vayan a la cocina con Marta. Ella les va a preparar algo. Cuando se fueron, cerró la puerta. Inés lo miraba con terror. Escuché, dijo Jaime, a través de la puerta, lo que dijeron los niños, lo que haces por ellos. El color se drenó del rostro de Inés. Patrón, yo... ¿Cuánto tiempo llevas dándoles tu comida? No es importante. Para mí, sí. Jaime avanzó hacia ella. Responde. Desde hace 2 meses, desde que la señora cambió las porciones. Jaime sintió como si descubriera que su mundo estaba hecho de mentiras. ¿Por qué no dijiste nada? Inés bajó la cabeza. ¿Quién me creería? Soy una empleada, una niñera. Nadie cree en las palabras de alguien como yo contra una señora. Y si decía algo, usted me echaría. Entonces los niños no tendrían ni siquiera mis migajas. Jaime se sintió más pequeño que nunca. Inés, te pido disculpas. Ella levantó la vista con sorpresa. Iba a despedirte. Hace apenas unos minutos venía a decirte que te fueras. Creía que robabas, pero fui un tonto, un hombre ciego. Inés comenzó a llorar. ¿Qué necesitas?, preguntó Jaime. ¿Dinero? ¿Un lugar donde irte? Porque tienes razón. Esto fue mi culpa. Debería haber visto. Debería haber preguntado a mis propios hijos. No necesito nada, don Jaime. Yo solo quería que estuvieran bien. Bajó la escalera como un hombre diferente. Lucía estaba en el salón leyendo una revista. ¿Ya hablaste con ella?, preguntó. Jaime no respondió de inmediato. Se quedó de pie, mirándola, viendo por primera vez lo que realmente era. Lucía, ¿desde cuándo los niños no comen bien? Ella frunció el ceño. ¿Cómo que no comen bien? Siguen mis indicaciones exactamente. 3 comidas al día, ¿de qué? ¿De sopa de agua? El rostro de Lucía se tensó. Jaime, los niños están bien. Yo he estado administrando un presupuesto razonable. ¿Lo estás? Jaime metió la mano en el bolsillo y sacó el cuaderno. Porque acabo de descubrir que Inés ha estado dándoles su propia comida, mientras tú los privabas de lo necesario. Mientras guardabas dinero en una bolsa escondida. Lucía se levantó bruscamente. Ella está celosa de mí. Quiere que vuelva la vieja forma de hacer las cosas. ¿La vieja forma? Jaime caminó hacia ella, y en cada paso había una frialdad que Lucía nunca le había visto. ¿Dónde mis hijos comían bien y tú no tenías que controlar cada grano de harina? ¿Eso es lo que te molesta? ¿Que no puedas guardar dinero mientras ellos pasan hambre? Lucía lo enfrentó. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó. Estoy harta de esta granja, harta de tus hijos, harta de fingir que me importan. Las palabras cayeron como una bomba. ¿Acabas de decir que los odiabas? No los odio. Simplemente no los quiero aquí. No son míos. No quería ser su madre. Me casé contigo por seguridad, por dinero, y porque pensé que sería fácil controlar una granja si controlaba al patrón. Entonces, ¿por qué? Porque creí que podría ser útil. Pero esta vida es aburrida, este pueblo es aburrido, tus hijos son una carga, y yo necesito vivir en la ciudad. Jaime se mantuvo calmado. Vas a empacar tus cosas y te irás hoy. Ahora. ¿Me estás echando? Sí. Voy a hablar con el abogado. Voy a decirle que abusaste de mí. Puedes decir lo que quieras. Marta va a testificar sobre cómo trataste a los niños. Los niños van a contar sobre el hambre. Y yo tengo tu cuaderno, donde escribiste cada número. La ley va a entender exactamente qué tipo de mujer eres. Lucía abrió la boca y la cerró. Tienes 1 hora para recoger tus cosas.
Después voy a llevar el coche al pueblo y voy a esperar a que te vayas. Si no te vas en 2 horas, voy a decirle al alcalde que te eche. Salió sin esperar respuesta. En la cocina, encontró a Inés sirviéndole sopa a los niños. Comida de verdad. Pan abundante. Los niños sonreían. Cuando Jaime entró, levantaron la vista. ¿Papá?, preguntó Ana. Jaime se sentó a la mesa. Inés, dijo, a partir de hoy comes aquí, en la mesa, con todos nosotros. Eres parte de esta familia. Inés levantó la vista, sorprendida. Patrón, no es negociable. Los niños te aman. Yo tengo mucho que agradecerte. Esa tarde, Jaime llevó a Lucía al pueblo. El viaje fue en silencio. Dejó sus maletas en la casa de la posadera y se fue sin decir adiós. Cuando regresó, los niños estaban esperándolo en el corredor. ¿Se fue?, preguntó Tomás. Se fue, y no va a volver. Ana corrió hacia él y lo abrazó. Tomás lo miró con ojos que eran demasiado viejos para su edad. Papá, ella nos hacía pasar hambre a propósito. Lo sé, mi amor. Y lo siento. Debería haber visto. Debería haber preguntado. ¿Inés se va a quedar con nosotros? Sí. Ella se va a quedar. En los meses que siguieron, la casa respiró nuevamente. Jaime contrató a una cocinera nueva, una mujer mayor llamada Rosalía. La despensa se llenó. Pan todos los días. Leche fresca. Carne. Los niños comenzaron a sonreír de verdad, pero Jaime también cambió. Comenzó a pasar tiempo real con sus hijos. Se sentaba a comer con ellos. Escuchaba sus historias. Y notó que muchas de esas historias giraban alrededor de Inés. Una tarde, mientras revisaba papeles, Tomás entró. «Papá, ¿Inés se va a quedar con nosotros para siempre?» Jaime levantó la vista. ¿Quieres que se quede? Sí. Tomás bajó la mirada. Ella nos cuida mejor que Lucía. Sí, mi amor. Ella se va a quedar. Los meses se convirtieron en años. Los campos prosperaban. Los niños iban a la escuela. Inés los acompañaba. Los domingos, la familia iba a misa. Fue en la iglesia donde Jaime comenzó a verla diferente. Estaba de pie en el banco, cantando un himno. El sol filtraba a través de las ventanas de vidrio de colores. Parecía pintada en luz dorada. Y Jaime notó, por primera vez realmente, lo joven que era. No podría tener más de 24 años. Y había en su expresión una paz que no tenía nada que ver con dinero o posición. Ella estaba mirando a Ana, quien intentaba leer las palabras del himno. La forma en que se inclinaba para que Ana pudiera ver mejor. La forma en que sonreía cuando Ana pronunciaba correctamente una palabra. Como si el acto de que una niña aprendiera a leer fuera la cosa más importante del universo. Inés amaba a esos niños, sin esperar nada a cambio, y en ese momento Jaime comprendió que estaba enamorándose de ella. Esa noche tomó una decisión. Iría al pueblo y hablaría con el párroco. Encontró al sacerdote en la iglesia, preparando el altar. «Padre Miguel, necesito su consejo». El párroco se giró. «¿Qué sucede, hijo?» «Es sobre Inés. Quiero pedirle que sea mi esposa». El párroco sonrió, como si hubiera estado esperando esas palabras. «¿Y qué dice ella?» «Aún no le he preguntado. Creo que ella creerá que no es apropiado». «Hijo, esa mujer te ama. He visto la forma en que te mira. Y más importante, he visto cómo protege a esos niños como si fueran suyos. ¿Crees que dirá que sí?» «Creo que dirá que sí, pero que también tendrá miedo». Cuando Jaime regresó a la granja, encontró a Inés en el jardín con Ana. «Inés, ¿podrías acompañarme al porche?»
Necesito hablar contigo. Se sentaron bajo el atardecer. Inés, durante estos meses has sido más que una niñera para mis hijos. Has sido la única que los vio realmente cuando yo estaba ciego. Has sido su salvación. Y yo... Hizo una pausa. Yo quiero pedirte que seas mi esposa. Si lo quieres, si crees que es posible. Inés se levantó abruptamente. No, don Jaime. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque soy una empleada. Porque la gente hablaría. Porque no soy de tu clase. ¿Y eso importa? Sí. Su voz se elevó. Me importa porque no quiero que te arrepientas. No quiero que algún día me mires y sientas vergüenza. Jaime se levantó y caminó hacia ella. Inés, la gente siempre habla. Pero lo que importa es lo que nosotros decidimos. Y yo he decidido que quiero pasar mi vida contigo. ¿Me amas? Inés lo miró. Sí, te amo. Pero eso no importa. Importa conmigo. Jaime tomó su mano. Porque comprendí que casi pierdo todo lo que importaba. Y no voy a cometer ese error de nuevo. Inés asintió lentamente. Jaime compró un anillo en el pueblo. Era sencillo, de oro viejo. Llevaba una pequeña piedra clara que brillaba con la luz del atardecer. El joyero sonrió cuando entendió para quién era. Esta piedra ha sido pulida por años en un río lejano, dijo. A veces, lo que es áspero se vuelve hermoso con el tiempo. Cuando regresó a la granja, reunió a toda la casa en el salón. Inés, los niños, Marta, Rosalía, incluso los mozos que trabajaban en los campos. Se puso de pie y sacó el anillo. Tengo un anuncio que hacer. He aprendido que la verdadera riqueza no está en las tierras, ni en el ganado, ni en el dinero. Está en las personas que eligen estar a tu lado. Miró a Inés. Inés, ¿me harías el honor de ser mi esposa? El silencio fue absoluto. Inés se llevó la mano a la boca. Jaime le colocó el anillo en el dedo. Ana gritó, «Inés va a ser mi mamá». Tomás sonrió con una sonrisa que parecía sacar años de su rostro. Marta lloró. Rosalía bendijo a la pareja. Cuando el párroco preguntó si Jaime aceptaba a Inés como esposa, respondió sin vacilar, «Sí, con todo mi corazón». Cuando preguntó si Inés aceptaba a Jaime, ella dijo, «Sí, sí a todo». Después de la ceremonia, el pueblo celebró. De repente, tenía una habitación amplia, un lugar en la cabecera de la mesa. La primera mañana como señora de la casa, Marta la llamó por su título. Inés la miró, desorientada. «No me llames así», respondió. «Soy la misma Inés de siempre». Marta sonrió. «Usted puede sentirse la misma, pero las cosas han cambiado. Y es bueno que hayan cambiado. Alguien como usted tenía que estar en ese lugar desde el principio». Esa mañana, Inés intentó ayudar en la cocina, como siempre. Tomó un cuchillo para picar verduras. Rosalía casi le arrebató la cuchara de la mano. «Nada de eso», dijo con firmeza cariñosa. «Si empieza el día trabajando como criada, el pueblo nunca va a entender que ahora es la señora, y usted misma tampoco». «Pero no sé qué hacer si no trabajo», confesó Inés. «Toda mi vida he servido a otros». «Entonces ahora va a aprender otra cosa», respondió Rosalía. «A decidir, a cuidar, a mandar sin humillar. Eso también es trabajo. Fue un aprendizaje lento». Al principio Inés se sentía incómoda sentándose a la mesa mientras los peones comían más tarde. No sabía dónde poner las manos cuando alguien importante venía de visita, pero los ojos de los niños la ayudaban. Para Ana y Tomás, nada de eso era complicado. Para ellos, Inés siempre había sido familia. Una tarde, mientras Ana la ayudaba a doblar manteles, la niña preguntó,
¿Te arrepientes de haberte casado con papá? Inés se detuvo. ¿Por qué preguntas eso? Ana se encogió de hombros. Porque ahora todos te miran diferente. En la iglesia, en el pueblo, algunos te miran bonito, otros te miran feo como si hubieras robado algo. Inés suspiró. No robé nada, Ana. Solo acepté algo que se me ofreció. A veces, cuando una persona pobre recibe algo bueno, el mundo se convence de que tuvo que haberlo robado. Ana frunció el ceño. Pero tú lo merecías. Tú nos cuidaste. Lo sé. Y tú lo sabes. Y eso es suficiente para mí. En el pueblo, las conversaciones eran más complicadas. En la misa del domingo, algunas mujeres se acercaban a felicitarla. Se lo merece Inés, decía una. Siempre fue una buena muchacha. Yo sabía que don Jaime no podría casarse con una mujer de ciudad otra vez, añadía otra. Esa gente nunca entiende lo que es trabajar con las manos. Pero había otras que murmuraban a sus espaldas. Qué conveniente, decían. Primero niñera, luego esposa. El párroco escuchaba todos esos comentarios. Un día, después de la misa, se acercó a Inés. No deje que las voces equivocadas hablen más fuerte que las correctas, le aconsejó. La gente siempre va a encontrar una historia que contar. Esa noche, en el porche, Inés le contó a Jaime lo que había escuchado. Dicen que no merezco estar aquí, dijo mirando la oscuridad. Que me aproveché. Jaime se rió, sin burla. El único que fue manipulado aquí fui yo, respondió. Y no fue por ti. Si el precio de haber abierto los ojos es que digan que me casé con la persona equivocada, es un precio ridículo. Yo sé con quién me casé. Inés se recostó en su hombro. ¿Y con quién te casaste? Con la única persona que tuvo hambre a propósito para que mis hijos no la tuvieran. Esa clase de riqueza no se compra. Se reconoce. Con el tiempo, los susurros se fueron apagando. No porque la gente dejara de hablar, sino porque otros hechos hicieron más ruido. Los salarios mejores en la granja, la comida que nunca faltaba, la forma en que Jaime e Inés abrían la despensa cuando alguien llegaba con necesidad. Las historias cambian cuando la realidad insiste demasiado. Y en esa insistencia, la granja Roldán dejó de ser el lugar donde una señora privó de comida a 2 niños, y pasó a ser el lugar donde una niñera salvó una familia entera. Aumentó los salarios de los peones. La despensa siempre estaba llena. Plantó un huerto más grande. La granja se convirtió en un lugar donde la gente quería trabajar. Un lugar donde los niños huérfanos del pueblo podían comer, donde las viudas podían ganar dinero. Y los niños crecieron en ese ambiente, aprendiendo que la verdadera riqueza era la gente que te amaba. Tomás se convirtió en un hombre justo. Tomó de su padre el amor por la tierra, pero de Inés aprendió la compasión. Cuando fue mayor, tomó la administración de la granja, pero nunca olvidó lo que significaba pasar hambre. Se casó con la hija del maestro del pueblo, una joven educada y amable. Juntos continuaron la tradición, cuidar a los que no podían cuidarse a sí mismos. Ana se convirtió en una joven hermosa. Se casó con un maestro del pueblo y juntos abrieron una escuela para niños pobres. Ella enseñaba a leer a las niñas cuyos padres no podían permitirse el lujo de la educación. Y cada vez que una niña le preguntaba cómo era posible que una criada se convirtiera en señora, Ana la traía a la granja donde Inés trabajaba. Inés, con sus manos ahora más suaves de lo que fueron, pero aún marcadas por años de trabajo, les contaba su historia. No como un cuento de hadas, sino como la historia real de una mujer que pasó hambre para que 2 niños comieran.
que fue acusada falsamente, que fue despreciada, pero que perseveró. Y esas niñas, escuchando a Inés, comprendían que el cambio era posible. Jaime tenía el cabello gris. Las líneas alrededor de sus ojos eran profundas, pero su sonrisa era cálida. Inés había envejecido bien. Su cabello era platinado. Sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de amor. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Inés, ¿de haberme pedido que me casara contigo? Jaime tomó su mano. No, porque el día que escuché a mis hijos susurrar que tenían hambre, comprendí que casi pierdo todo lo que importaba. Tú me enseñaste a ver. ¿Y ahora ves? Ahora veo que la verdadera riqueza no está en las tierras, ni en el ganado. Está aquí, contigo, con nuestros hijos, con la paz de saber que hice lo correcto. Inés sonrió. Yo también tengo paz. Y se quedaron así, en el porche de una granja que una vez fue un lugar de secretos y hambre, ahora convertido en un lugar de abundancia y amor. El resto de sus vidas fue tranquilo, sin drama innecesario. Los nietos vinieron. Los campos continuaron produciendo. La casa envejeció gracefully, como envejece todo lo que es cuidado con amor. Y cuando finalmente Jaime murió, muchos años después, en paz, en su cama, Inés supo que había vivido la vida que merecía. Una vida donde fue valorada, donde fue amada, donde sus sacrificios no fueron ignorados sino celebrados, porque ese era el verdadero final de esta historia. No un hombre soñando bajo árboles con flores que no existen, sino una mujer que finalmente pudo dejar de fingir, que finalmente pudo estar en paz.